Bien, amigos, en el espacio estelar del día tenemos el placer de compartir nuestro cafecito con los doctores. Desde la izquierda, el doctor Pedro Rodríguez, coordinador de la sala de emergencia de varios años, durante años del Hospital General Plaza de la Salud y profesor universitario de farmacología y terapéutica. Por largos años ya, ahora no estoy haciéndolo. Exacto. Y la doctora Dolores Mejía de la Cruz, la doctora Dolly, ¿verdad? Claro. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología. Pasada presidenta. Pasada. Recientemente sí. Ok, pero también es gerente del área de investigación del Hospital General Plaza de la Salud. Bienvenidos. Un placer. Gracias. Los hemos invitado para tratar un tema de mucha actualidad y de mucha importancia para la salud de todos. El uso y abuso de los estimulantes sexuales y de las llamadas bebidas energizantes, que el Ministerio de Salud Pública ha anunciado que va a controlar y que se necesitará receta médica para adquirirla. Bueno, vamos a comenzar con el tema de los estimulantes sexuales. Hasta jovencitos los usan a veces. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer el uso sin control médico de esas pastillas? Pueden ser funestas, como la mortalidad, pueden ser condiciones agudas que llevan al paciente a cuidados intensivos y a un internamiento prolongado, y pueden también producir condiciones subagudas y crónicas, hasta de psicodependencia y enfermedad depresiva, con un alto incidencia hasta de suicidios. ¿Cómo? En jóvenes y en población adulta y en población ¿Y cómo se puede llegar hasta ahí? Sucede que esta bebida, como ya todos sabemos para qué se usa, sí, sentir la potencia, la capacidad, sí, el dominio, y en algunas personas que padecen de una disfunción eréctil y otras que no padecen de una disfunción eréctil. Entonces los usan los jóvenes que aparentemente tienen una condición de salud normal, adultos jóvenes que pueden tener una condición de salud normal o con una condición preexistente, y personas envejecientes que también tienen una condición preexistente, muy poco probable que no tengan una persistente, que al usarla le traigan un problema de salud añadido. Hay estudios, publicaciones científicas que demuestran que no es casualidad. El que tiene la disfunción eréctil tiene generalmente otras condiciones de salud, desde cardiopatía hipertensiva, cardiopatía isquémica, que va con isquemia cerebral por arteriosclerosis, diabetes, disfunción hepática, disfunción renal. Entonces, estas personas necesariamente, si se va a usar, tiene sus indicaciones, esto tiene sus guías, tiene que ser bajo prescripción médica. Entonces, cuando en este país ese tipo de medicamentos, porque son medicamentos, se promueven en la pelota, se promueven de manera abierta, sí, para el uso de todo el mundo, siéntete bien, consume tal o cual marca, ¿se está actuando de manera adecuada? ¿Y cuáles son las consecuencias que puede tener, por ejemplo, en los jovencitos que están utilizando este tipo de medicamentos? Una manera muy inadecuada. De hecho, son las causas de ver en la sala de emergencia, desde, como yo decía, incluso niños, 9, 10, 11 años, adolescentes. ¿Cómo? Hay poblaciones, Uchi, que tienen publicaciones donde hasta un 80%, de un 60 a un 80% de la población entre 13 a 29 años usa los estimulantes sexuales. Yo pienso que y bebidas energizantes. Pedro, recordar y retomar que la disfunción eréctil es la manifestación de una condición sistémica. El pene es un órgano puramente vascular en gran parte, y que el trastorno de la disfunción lo que refleja es que tu sistema vascular está afectado, y no es solo tu pene. Y nervioso
terminaciones nerviosas que van a los vasos sanguíneos Exacto. del cuerpo cavernoso e incluso en la mujer también, con afectación del sistema nervioso periférico por condiciones ya persistentes. De hecho, hay estudios que relacionan la disfunción eréctil como un indicador que debe condicionar al facultativo a evaluar el riesgo cardiovascular del individuo, porque somos un todo, no eres solo un pene, tu corazón, tu cerebro, tus riñones, tus miembros inferiores, así como la vasculatura está afectada en tu pene, también a nivel sistémico se encuentra afectada. Por eso la importancia de lo que plantea Pedro sobre la evaluación integral de estos pacientes y no vernos de una forma tubular como simplemente un órgano. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, porque hemos visto casos de por sí ayer se dio a conocer la información de que una persona adulta murió después de haber consumido este tipo de sustancias y ya con una edad avanzada, estamos hablando de un hombre muy adulto. Entonces, ¿qué pasa con la interacción de los medicamentos, por ejemplo? Cuando una persona va a consumir este tipo de medicamentos, ¿tiene que consultar al médico porque hay cosas que no se pueden mezclar? Obligatoriamente debiera consultarlo. Decía Dolores, ya en algunas facultades de medicina y en algunos ministerios de salud y en algunas normas que están establecidas, se debe preguntar siempre en la historia clínica todo, pero estamos insistiendo en lo que le llamamos centinela, es un centinela, como decía Dolores, de cómo es su función sexual, cómo usted duerme, retomando el tema de Dolores, porque ahí uno detecta si hay un problema de disfunción sexual que generalmente está escondido. Uno aprovecha incluso a las mujeres de preguntarle, aunque su esposo no esté ahí, cómo está la función sexual de su esposo. Ahí también uno lo puede llamar, porque debemos dirigirnos a la medicina preventiva y educativa, ¿no? Entonces la mujer, en ese momento, hablando del esposo, también dice que ella no tiene deseo sexual en la premenopausia. Entonces, la interacción con medicamentos. Existe una alta mortalidad vamos a llamar primero lo que es popular, lo que no se llama medicamento y que no son medicamentos, son nocivos. El alcohol, las bebidas energizantes, cafeína, que tiene taurina, sobre todo la cafeína, y desde lo que son antidepresivos, medicinas para el corazón, para la hipertensión, medicina para la antiagregación plaquetaria. Es decir, hay un sinnúmero de condiciones que llevan medicamentos que si tú lo mezclas con estos estimulantes sexuales, pueden desde un problema de la función hepática o renal que está alterada, pues entonces ya la dosis no sería la adecuada, la dosis del medicamento para la disfunción eréctil, hablando del que lo necesita. Igualmente, otros medicamentos que no son para la disfunción eréctil, cuando tú lo mezclas con ese, pues van a traer problemas de salud nuevos, sobre todo los pacientes isquémicos coronarios, isquémicos cerebrales, sobre todo isquémicos coronarios, con lo que son otros vasodilatadores que se usan en estos pacientes. Son vasodilatadores. Sí. Entonces, ¿Y a quién afecta un medicamento vasodilatador? ¿A quién o a qué órgano? Bueno, un vasodilatador a todo el mundo, pero el que tiene una condición persistente que no lo sabía, el que tiene dislipidemia con una enfermedad coronaria que no lo sabe. ¿En español qué es eso, doctor? Acuérdese que usted está hablando con alteración de los lípidos como el colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, lo que le llaman el colesterol bueno, el colesterol malo. Ya entre 40, 45, 50, 60 años, y sobre todo la mujer, después que empieza la premenopausia, entre la menopausia, tiene unos factores hormonales que no le protegen. Entonces, el número uno asesino en el mundo es el infarto agudo del miocardio, las enfermedades cardiovasculares, en la persona adulta productiva joven. ¿Lo puede provocar un estimulante fácilmente, sexual? Fácilmente. Porque son vasodilatadores, trabajan a nivel de enzimas y neurotransmisores, sobre todo la fosfodiesterasa, que es un vasodilatador. Entonces sucede que al vasodilatar las arterias en el cuerpo cavernoso, en los órganos genitales del hombre y de la mujer, también lo hacen de manera no selectiva en las coronarias. Entonces el flujo de la coronaria cae y en un área donde había poco flujo genera un área de isquemia que puede desencadenar o una arritmia inmediata con paro o un infarto. Además de que no por el flujo caído
y la isquemia, sino que producen taquicardia. La taquicardia produce aumento de consumo del músculo cardíaco de oxígenos y nutrientes. Si ese músculo ese músculo no está irrigado adecuadamente, cuando le llega menos irrigación, pues va a producirse lo que le decía, y también la placa de ateroma que está estrechando esa arteria tiene mayor predisposición a romperse en lo que es la íntima, en el lecho interno del vaso. Okay. La presión y el flujo de sangre rápido, que es la causa, rompe la placa y ya ahí se forma un coágulo, que se agregan plaquetas, factores de coagulación, y ese es un infarto. Vamos a las bebidas energizantes. Ese calificativo dice la verdad. ¿De verdad energizan algo? Definitivamente, si pensamos, sería lo mismo con respecto de origen de energía que tomar café, porque el planteamiento es a partir del café. Yo pienso que el nombre como tal no es aplicable. El adjetivo calificativo de energizante no, porque los estudios comparativos que se han realizado entre bebidas energizantes, placebos y agua no establecieron diferencias significativas científicamente demostradas cuando se usó una u otra, ni siquiera en la esfera cognitiva. Okay. ¿Y por qué aceleran? Porque las bebidas energizantes, el doctor habla de la taquicardia, aceleran. Hay varias bebidas energizantes que ponen a la gente en otra onda. Pero necesariamente no tiene que estar relacionado a que tú tengas una mayor capacidad. Aceleran, pero no dan tal energía. Yo quiero saber. Sí, todo se sustenta en que este tipo de bebidas está conformado por un cóctel básico, que es cafeína, taurina, carnitina, glucosa y algunos otros carbohidratos. Los efectos de la cafeína per se son aumento de la frecuencia cardíaca, incluso llegando a niveles de arritmia. Y las concentraciones de cafeína de las bebidas energizantes, llámense de las que conocemos, así como aquellas bebidas de envase a guaraná que plantean esa misma alternativa, no están controladas. Son concentraciones realmente elevadas que pudieran dar al traste con la vida de la gente. O sea, que podrían provocar la muerte. Definitivamente. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, entonces continuamos hablando de este tema, porque estamos hablando de bebidas que son de consumo masivo, sobre todo entre los jóvenes, que la ven como una alternativa cuando andan de fiesta y las mezclan con alcohol, y yo quiero que usted nos diga qué significa Definitivamente. Eso. Cuando regresemos, continuamos esta conversación con estos médicos que nos están ayudando a ver la importancia de esta decisión del Ministerio de Salud de regular tanto el consumo de las bebidas energizantes como de los estimulantes sexuales. Bueno, Amelia dejó una pregunta formulada para la doctora Dolores Mejía, y es cuando se combinan estas sustancias de estimulantes sexuales o bebidas llamadas energizantes con alcohol. ¿Qué sucede, doctora? Hay una historia que sustenta la fábula de poderlas mezclar, y es que el uso de la bebida energizante antagoniza hipotéticamente los efectos del alcohol. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esa sensación de borrachera se disminuye, por lo que se incrementa el consumo del alcohol dentro de ciertos márgenes hipotéticos de seguridad, pero se evidencia mayores niveles de agresividad. La gente se atreve a hacer cosas que habitualmente no hacía, y la desinhibición se puede hacer extrema. Y lo peor del caso es que el uso indiscriminado de este tipo de sustancias, hay evidencia científica que demuestra que cuando se mezcla el alcohol, predispone o condiciona al individuo al consumo de un siguiente nivel. Drogas. Donde entrarían las drogas de uso restringido. Lo preocupante, Uchi y Amelia, es que en nuestra Latinoamérica el 65% de la población joven ha tenido algún tipo de experiencia ya usando este tipo de bebidas. ¿Tanto? 65%. De bebida, la bebida. Sí, y que el 18% de los niños de América Latina ya han usado, cuando universalmente eso está restringido para el uso en los chiquitos. Estamos hablando
que es una situación de peligro porque personas que pudieran tener solapada una condición psiquiátrica se exacerba cuando usan claro. este tipo le sale de el cobre, dice la gente. ¿Qué está pasando con los jóvenes los fines de semana? Porque varios médicos han llamado la atención sobre el incremento de jóvenes en las emergencias de los hospitales y clínicas durante los fines de semana, de cualquier nivel socioeconómico. ¿Qué es lo que están usando? ¿Qué es lo que están mezclando? Por quizás no tomar otra bebida. Inicialmente comienzan con bebidas energizantes, la mezclan con alcohol por aquello de bajar la sensación de la borrachera y se olvidan de los efectos arritmogénicos, los condicionantes a cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, exacerbaciones de conductas psicopáticas, reacciones anafilácticas, fallo renal agudo. Todo esto eso lo puede traer por algo tan simple como una bebida energizante. Y todo eso ustedes lo están encontrando en las clínicas y hospitales en nuestro país. Ese es una nueva carpeta de alteraciones que nuestros emergenciólogos están teniendo una experiencia en la República Dominicana. Doctor Rodríguez, ¿quiénes, usted que ha coordinado un servicio de emergencia muy importante como el de la Plaza de la Salud, ¿quiénes son los que llegan con problemas a emergencia por el uso de estimulantes sexuales y bebidas energizantes? Dolores decía muy bien, vamos a empezar con los jóvenes. Los jóvenes no tienen disfunción eréctil. Entonces, o ya tienen persistente una condición psiquiátrica del estado emocional que le da inseguridad y por eso las usan. O ya eso le genera un problema del estado emocional que luego va a dependencia de otras drogas. Entonces, por eso en nuestras emergencias llegan pacientes jóvenes con priapismo. De hecho, en Santiago hubo uno que duró 10 días interno, una vez por priapismo. Es decir, 10 días con una erección. Sí, estimulante, lo que inhibe la fosfodiesterasa, producen vasodilatación en el órgano genital masculino. Esos jóvenes llegan con muertes, tienen muerte súbita también. Otros llegan con arritmia y gracias a Dios no son fatales, por lo que decía Dolores Mejía, es decir, la combinación de estas bebidas que tienen cafeína, que tienen ginseng, que tienen el guaraná. En otro sitio había la mauac, que era efedrina, y se moría muchísima gente, porque iban con aceleración de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción, y había un infarto, cocaína. Entonces, van los jóvenes que no tienen disfunción eréctil, pero tenían una condición persistente del estado emocional, y si no la tenían, van a terminar teniendo esa dependencia en la gran mayoría de los casos. Entonces, el paciente que tenía joven una condición como cardiomiopatía dilatada, cardiomiopatía hipertrófica, que no lo sabe, cuando una parte del corazón está hipertrofiada en el medio del corazón y comienza esa taquicardia, le da un dolor de pecho y una arritmia. Las personas adultas y envejecientes ya tienen las condiciones que yo te decía, persistentes, pero otras no la tienen. Le pasa lo mismo que a los jóvenes. Ahora, la mujer, hay una que se salió ahora en Estados Unidos para la mujer premenopáusica, que también le condiciona un estado emocional, un estado de depresión, de un círculo vicioso, y aumenta después los suicidios. Entonces, en los hombres de mi edad, mediana edad, entre los 50 y los 60 años, aumento significativo de los infartos, de los ingresos por fallo cardíaco, de los edemas agudos de pulmón por una crisis hipertensiva, accidentes cerebrovascular, hemorrágicos en jóvenes y en adultos, sangre en el cerebro. Si no pasa eso, como quiera, hay estados comatosos y de convulsiones, como decía Dolores, incluso fallo renal, porque se produce una deshidratación, y en personas que se la pasan bailando, eso se llama, ¿cómo que le llaman de la discoteca? La bebida algo de la discoteca, en algunos países, que mata. Personas se deshidratan, siguen haciendo los ejercicios de bailar, muchachos que son atléticos, que ahora está de moda que hay que tener músculo, beben eso, se deshidratan y producen rhabdomiólisis, rotura de la fibra muscular, que luego el riñón no puede
Lo Pues puede está más filtrar grande. y se tapa. Y un muchacho con fallo renal, ¿y Yo- qué le pasó a ese muchacho tan Señores, joven, tan fuerte, tan esto? Pero nosotros- tenía una nosotros- carga de proteínas alta porque hacía ejercicio. Es el muchacho atlético que va a la ¿Y tú dices discoteca, que juega, por viene, qué? Ah. mete con alcohol, mete con bebidas energizantes y también viene y después usa me limito los nombres, los vasodilatadores que producen erección. Nosotros invitamos a los doctores Rodríguez y la doctora Mejía, porque pensamos que es bueno que le adviertan a la gente los peligros a los que se enfrenta, pero nosotros no pensábamos que era tan peligroso Uchi, como ellos lo han explicado aquí. Uchi, Estamos ceguera. boquiabiertos. En varios países Lamentablemente no nos Bueno, queda tiempo. sí. La televisión es así de drástica, pero yo creo, le íbamos a preguntar cuáles son sus recomendaciones, pero con oír las consecuencias yo creo Que no se le ocurra a nadie sin consultar con un médico Con un usar médico. nada de eso. Y a nuestros Eso es la única conclusión. y a nuestros médicos que están bien conscientes de ello, insistir en preguntar para buscar centinelas sobre el uso de estas sustancias o si hay disfunción eréctil o si hay una condición emocional preexistente que va a predisponer a eso, aunque el paciente vaya por otra cosa. a la gracias consulta. a los doctores Dolly Mejía de la Cruz y Pedro Rodríguez por habernos orientado en el día de hoy. Gracias a Esperamos ustedes. tenerlos pronto para hablar de la ley y otros detalles, porque hay otros temas que creo que la gente tiene también que conocer. Sí. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos reencontramos a las 6 de la mañana por Telesistema Canal 11.